Comenzaron las repercusiones para el Barcelona después de la última información que surgió en el caso Negreira y ahora podría haberse afectado el proyecto de construcción del nuevo Spotify Camp Nou. Acompáñenme en el video de hoy porque vamos a hablar de esto. Mi nombre es Héctor Montiel y esto es Reporte 7. Bien, ya hablamos en este canal, sabemos cuál fue la última información que surgió en el caso Negreira. Es un auto del juez que está llevando el caso, en el cual hablaba, entre otras cosas, de corrupción sistémica dentro del arbitraje español y hablaba también de que el Barcelona claramente se sentía beneficiado por su relación con Enríquez Negreira. Después de este auto, y de acuerdo a información que ha publicado el diario español El Debate, los que se han preocupado bastante son los inversionistas que han financiado la construcción del Spotify Camp Nou y que, de acuerdo a ese diario, han solicitado un informe para determinar si continúan o no con la financiación de este proyecto. De acuerdo al El Debate, esta sería la segunda ocasión en la cual se solicita por parte de los inversionistas un informe respecto a este caso, al caso Negreira. La primera había sido antes incluso de de cerrar el acuerdo de financiamiento del nuevo estadio. Hay que recordar que ese acuerdo se cerró en abril de este año por una cantidad de 1.450 millones de euros. De acuerdo a lo que publica El Debate, antes de cerrar este acuerdo ya se había solicitado un informe respecto al caso Negreira y el caso Negreira, de hecho, estaría tomado en cuenta y se hablaría del caso Negreira en el propio acuerdo de financiamiento del Spotify Camp Nou. Acuerdo en el cual se refieren al caso Negreira como la situación arbitral que está encarando el Barcelona, e incluso se habla o se estipulan, mejor dicho, casos en los cuales los inversionistas podrían solicitar un reembolso de su dinero de forma anticipada. Casos como una sentencia firme en contra del Barcelona, una condena penal o un descenso del equipo por alguna sanción impuesta por las autoridades. De hecho, el primer informe que solicitan los inversionistas fue lo que motivó, de acuerdo a El Debate, fue lo que motivó que los intereses pactados subieran del 6% al 10% en este acuerdo. Y bueno, ahorita han solicitado ya, después del auto del juez, han solicitado ya un segundo informe para ver si continúan con este proyecto o si solicitan la devolución de su dinero. Bien, esa es la información que han publicado en el diario El Debate en España. ¿Qué me parece a mí esto? A ver, a mí me parece que si tú desde el principio accediste a financiar el Spotify Camp Nou, pues me parece de entrada que tienes una tolerancia altísima al riesgo. Yo creo que este era un proyecto que desde el principio se podía ver que tenía un nivel de riesgo altísimo. Yo creo que el caso Negreira desde el principio se podía ver que iba a ser sumamente perjudicial para el Barcelona. Creo además que se podía predecir que iba a ser un proceso bastante largo, un proceso bastante desgastante y un proceso en el cual iba a salir más y más y más información, que es justamente lo que ha sucedido. Entonces yo creo que eso, lo de ahorita creo que no puede sorprender a nadie, creo que eso ya lo sabías desde el principio. Y luego si este tema legal lo juntamos o lo vemos también junto con el tema financiero, pues creo que el proyecto era sumamente complicado, sumamente riesgoso, porque el Barcelona está en una situación financiera terrible. Es un equipo que apenas sobrevive, es un equipo que está agarrado de un clavo ardiente en la pared. Y es un equipo además que ya antes de celebrar este acuerdo de financiamiento y antes de contraer la deuda para el Spotify Camp Nou, ya tenía una deuda altísima. Si le sumamos el acuerdo del Spotify Camp Nou, su deuda llega casi a los 3.000 millones de euros. Yo entiendo que la deuda del nuevo estadio empezará a pagarse una vez que terminen las obras, y también entiendo que por lo menos la intención es que esta deuda se pague con los propios ingresos generados por el nuevo estadio. Sin embargo, me parece que si vemos el nivel total de deuda que tiene el Barcelona, creo que es una deuda altísima para un club de fútbol, y creo que eso representa un riesgo tremendo. Y luego, bueno, como lo decía, si vemos eso también junto con el tema legal, pues creo que el nivel de riesgo del Barcelona es el nivel de riesgo más alto que puede haber en el mundo financiero. ¿Qué puede pasar acá también? Digo, esto ya quizás sería especulación, pero me parece que es parte del análisis de riesgo que tiene que hacer un inversionista antes de poner su dinero en un proyecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una sentencia en contra del Barcelona dentro del caso Negreira? Pues claramente eso perjudicaría también el tema financiero y
perjudicaría la capacidad del Barcelona de hacer frente a sus obligaciones financieras. Y pueden pasar muchas cosas si hay una sentencia en contra del Barcelona. Podría haber una pérdida de ingresos por pérdida de patrocinadores, por ejemplo, si hay un descenso del club, el equipo perdería muchísimos ingresos. Entonces creo que acá, de por sí ya la situación financiera del Barcelona era sumamente riesgosa, y luego creo que el caso Negreira lo único que hace es aumentar el nivel de riesgo de la institución. Creo yo que todo esto era bastante predecible, entonces por eso reitero lo que dije hace unos minutos. Creo que si tú accediste a financiar el Spotify Camp Nou desde el principio, pues es porque tienes una tolerancia altísima al riesgo. Habiendo dicho eso, yo creo que yo veo bastante complicado, no veo muy factible que ahorita, en este momento, se retiren los inversionistas del Spotify Camp Nou, porque la verdad es que a pesar del auto que ha publicado el juez, pues la verdad yo veo la situación del Barcelona similar a la que había en abril. Porque reitero, creo que es una situación que ya desde abril era sumamente preocupante y era sumamente riesgosa para los inversionistas. Entonces, a mí me parece que yo no veo así tantas posibilidades de que ahorita se retiren estos inversionistas. Ahora, lo que sí me parece es que hay el nivel de riesgo de esta operación y el nivel de riesgo del Barcelona es lo más alto que se pueda uno encontrar. Creo que el margen de que puedan salir mal las cosas, de que el Barcelona pueda encontrarse cada vez en más problemas, es altísimo. Y ahí sí creo que en el futuro vamos a hablar mucho todavía de la situación financiera del Barcelona y de este proyecto de construcción del Spotify Camp Nou. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, creo que el Barcelona es un equipo que está al borde de la quiebra. Creo que Laporta lo sabe perfectamente, por eso está desesperado buscando inversionistas en Qatar, por eso está ya trabajando para cambiar la constitución legal del equipo para poder recibir inversionistas, porque creo que está perfectamente consciente de que el Barcelona está al borde de la bancarrota. Entonces, bueno, ya veremos. Yo creo que el Barcelona en temas legales y en temas financieros dará muchísimo de qué hablar en los próximos años. En el corto plazo no me parece tan factible que se retiren ya los inversionistas del Spotify Camp Nou. Yo creo que pues ya conocían el nivel de riesgo al que se enfrentaban. Pero bueno, definitivamente, reitero, creo que en todos estos temas el Barcelona dará muchísimo de qué hablar en los próximos años. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo ven todo este tema de los inversionistas del Spotify Camp Nou? Si les ha gustado el video, les agradezco que le den like y que se suscriban al canal. Si no les ha gustado, gracias por ver el video hasta acá. También me gustaría leerlos. ¿Por qué no les ha gustado? ¿En qué no están de acuerdo conmigo? Déjenmelo en los comentarios. Gracias por acompañarme y que tengan un excelente día. Saludos.